Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Aquí estamos con el ministro para Políticas de Integración de la República Dominicana, Miguel Mejía. Hablemos de eso, de políticas de integración en nuestra región, Miguel, ver cómo marcha esa agenda. Siempre será importante para la República Dominicana y sobre todo comunicar esas políticas, cuáles son los procesos actuales. Todo, buenos días. Buenos días, bienvenido aquí. Buenos días a toda la teleaudiencia que cada mañana le da seguimiento a este programa. Ventana de orientación de lo que está haciendo nuestro gobierno como canal oficial. Y también con la pluralidad que lo caracteriza a ustedes, de dar cabida a todo el mundo. Claro. Vi a don Guillermo Rical, que está mudo, habla por señas ahora. Sí, habla por señas. ¿Qué le pasó? ¿Es de tanto ¿Tiene, hablar o qué? Tiene problemas, parece que ha hablado demasiado. Dice que no, que es el virus. Mira, Ramón, realmente recientemente le pasé una reflexión al señor presidente de lo que a nuestro modo de ver está ocurriendo con los procesos de integración regional, sobre todo el continente latinoamericano. Porque nosotros estamos en el deber de mantener orientado al señor presidente de esta política que se ha convertido en política pública, de la política de integración, que ha sido una decisión muy acertada del señor presidente y que ha merecido numerosos elogios de gobiernos amigos. Cuando tú revisas la región centroamericana y caribeña, ningún gobierno tiene un ministerio que se ocupe de la integración regional. Y si te va a un contexto más amplio de América Latina, pues hay departamentos que manejan este tema, pero no con rango de ministerio, lo que te indica que el presidente de la República tiene muy claro la importancia que tiene que la República Dominicana en un mundo globalizado no comience a actuar de manera independiente, sino que dentro del contexto de la globalización y de la política de alianza y de solidaridad y de los grandes problemas que tenemos, la grande agenda que tenemos por delante, se hace necesario concertarlo con todos los países que de alguna manera tienen los mismos problemas que nosotros. No es lo mismo tú presentarte a un escenario internacional como una ave solitaria que presentarte en bloque, porque además los problemas no son comunes y nos permite también, cara a otro continente, hacer negociaciones, hacer acuerdos, hacer convenios de manera colectiva. Ahora bien, en este momento, los procesos de integración se vienen debilitando. Se vienen debilitando por razones coyunturales, por razones políticas. Cuando tú ves la situación que está atravesando Brasil con el gobierno de Lula y lo que está presentando ahí, cuando tú ves lo que está presentando en Argentina, cuando tú ves lo que está presentando en Paraguay, entonces ellos traspolan esos problemas particulares al escenario multilateral. Por ejemplo, ya comienzan esos tres países que están actuando coordinadamente a objetar la presencia de Venezuela en el Mercosur. Bueno, pero ¿por qué afectar a un espacio de integración colectiva por una visión individual? No pueden ellos tratar esos problemas de manera bilateral. ¿Por qué tienen que afectar esos espacios? Bueno, hay una razón política y hay manos que uno sabe quiénes son, que se manejan detrás de la bambalina, moviendo esos ejes por razones meramente políticas. Entonces, desde ese contexto, que son economías muy importantes, porque la economía brasileña, la economía argentina, en menor medida la paraguaya, son economías muy importantes. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros tenemos que darle seguimiento a esto para que nuestro superior gobierno tenga claro hacia dónde caminamos, con quién caminamos y cómo caminamos. Sobre todo en este momento que tenemos la presidencia pro tempore de la CELAC, que ya a principios del año próximo, en el mes de enero, se va a celebrar aquí la cumbre en la que nosotros traspasamos la presidencia, que en este caso la va a asumir El Salvador. Entonces, pese a eso, nosotros lo que damos es una voz de aliento, de cómo nosotros producir una especie de reingeniería que nos permite, dentro de esta adversidad coyuntural, poder sobrevivir
y consolidar lo que es ya una política pública en la República Dominicana. Nosotros estamos elaborando el plan de trabajo para el año próximo. Justamente el próximo viernes a las 10 de la mañana concluimos un curso de integración que le estamos dando, la 10ª edición, que se la estamos dando a militares de rangos superiores de las fuerzas, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. Y hemos logrado con ellos, que tienen varias escuelas de formación, que se incluya la materia de integración en el programa académico de ellos. Y nosotros le vamos a aportar los profesores, porque estamos analizando, ayer se hizo un panel con ellos, donde analizábamos la integración y la defensa e integración, porque integración es todo, pero tenemos que tener conciencia de realmente hacia dónde apuntalamos nuestro esfuerzo. Y yo te digo que ese curso dentro del programa Educar para Integrar ha sido muy provechoso para los militares, porque llegó la época en que hay que romper con la separación del hombre de uniforme y la sociedad civil. El hombre de uniforme disfruta de los bienestar de la sociedad y también sufre la dificultad de la sociedad. Son un ente activo, directo. En consecuencia, no tenemos por qué segregarlo ni por qué establecer una separación del hombre de uniforme y la sociedad. Son tan importantes y son parte importante de la sociedad. En consecuencia, también ellos merecen y tienen el derecho de estar al tanto de las cosas que se están produciendo en nuestro país, porque el gobierno, el presidente Danilo Medina, ya no es el presidente de un partido o de una corriente de pensamiento. El presidente Medina es el presidente de todos los dominicanos y en consecuencia tiene que elaborar políticas públicas que vayan en beneficio de todos los dominicanos. Entonces, en ese sentido, así como le hemos dado estos cursos a diputados, a la Junta Agraria Empresarial, a los exportadores, al Colegio de Periodistas, etcétera, también los militares son parte importante de la sociedad y también le estamos impartiendo el curso que concluimos el próximo viernes con la entrega de certificados. Dentro del diseño de este programa de trabajo hay algo que toca a tus funciones aquí como director del canal oficial. Nosotros estamos pensando realizar un curso de educación, de integración, por 3 semanas, por televisión. Vamos a traer especialistas internacionales, los más experimentados, gente que ya han escrito sobre la integración, gente que le está dando seguimiento el día a día sobre la integración, para que tengamos la oportunidad a través de este importante medio de hacer una orientación masiva al conjunto de la sociedad dominicana. Entonces este diseño te lo vamos a presentar a ver qué espacio conseguimos para dentro de 3 semanas consecutivas empezar a orientar a la sociedad en torno a esto. Sobre todo que tenemos ya aquí el próximo mes la cumbre de la CELAC aquí en la República Dominicana, que ayer en una sesión de trabajo con el señor ministro de Relaciones Exteriores, el ingeniero Miguel Vargas, me decía que la van a celebrar en Punta Cana. Me parece importante, aunque aquí hemos construido un centro de convenciones muy moderno aquí en el ministerio, yo creo que también estos eventos donde vendrán más de 30 jefes de Estado y de gobierno y donde el mundo por esos días tendrá su mira hacia la República Dominicana, yo creo que estratégicamente es conveniente que nosotros promovamos algunos polos turísticos, porque nuestra economía básicamente está sustentada en el turismo. Podemos hacer la CELAC hoy en Punta Cana, mañana podemos hacer otro evento internacional en Puerto Plata, o en Samaná, o en La Romana, etcétera. O sea, promoviendo nuestro destino turístico y así realmente, además de cumplir con las responsabilidades, ser anfitriones y hospitalarios, como lo hemos sido siempre, también nos permite proyectar nuestras áreas de turismo, que es donde fundamentalmente depende de nuestra economía. Miguel, lo primero, bueno, es que bienvenido sea ese programa que va a venir a este canal del Estado. O sea, esperamos ya ese anuncio, que se materialice. Ya nos pondremos de acuerdo para ver, bueno, cómo Mira, aquí está el historiador Sergio Guerra Mirabó, que ha escrito varios libros sobre integración. Saliendo de aquí tengo un desayuno de trabajo con él
precisamente para diseñar este plan de trabajo y sobre todo lo que tiene que ver con la educación de masa a través de este medio de comunicación. Bien, bien. Pues bueno, ya vendrá el momento en que nos juntemos para darle forma a eso. Entre tanto, ¿cuál es, grosso modo, el resultado de este, más o menos, un año ya que la República Dominicana asume la presidencia de la CELAC? ¿Cuál es, más o menos, el resultado de qué ha ocurrido así en ese tiempo? Bueno, ayer hablaba con Miguel Vargas lo siguiente. Nosotros hemos cumplido y nosotros en medio de esta turbulencia que se está produciendo con lo que te acabo de analizar al inicio de esta conversación, hemos cumplido y hemos jugado un papel de equilibrio. Porque la República Dominicana es un país que vive en paz y que fomenta la paz en el mundo. Y eso nos da una inmensa autoridad para poder jugar un papel de equilibrio dentro del marco de la diversidad que se presentan por asuntos de intereses uno, por asuntos de diferencia política, ideológica otro, jugó un papel de equilibrio. Y hemos logrado, se produjeron algunas confrontaciones, algún malestar en todo este proceso por finalmente a quien debería corresponderle la presidencia. Y esto se debe a que la CELAC adolece todavía de algunas herramientas institucionales que le permita prácticamente automáticamente tomar decisiones. Es decir, todavía no hay un mecanismo que te diga a quién le corresponde la CELAC, si es por orden alfabético, si es por región, si es por continente. Entonces, a la hora de establecer a quién le corresponde, pueden presentarse países que le interese por alguna razón particular y otros que no le interese. Ahora, si tú tienes instituido un mecanismo que automáticamente te establezca a quién le corresponde, esas son discusiones que no le economizamos. Entonces, el papel que hace la República Dominicana es realmente de aportar un mecanismo que pueda romper con eso y evitar que se puedan producir fricciones de manera innecesaria. El otro mecanismo también de lo que adolece la CELAC es que no tiene una secretaría permanente que se encargue de preparar año por año los eventos que siguen y que le dé seguimiento a los cambios que se produzcan en el mundo y que vaya produciendo la readecuación necesaria que exija el momento. Entonces ya también la República Dominicana podría plantear eso y sería un gran aporte que le daríamos a la dinámica y el funcionamiento de la CELAC. Es decir, que la República Dominicana y los dominicanos, todos debemos estar satisfechos del papel y del aporte que ha hecho la República Dominicana a la unidad latinoamericana. Y debo decirte, teniendo un acto de justicia, que pese a que el ingeniero Miguel Vargas debuta como ministro de Relaciones Exteriores, su antecedente político, su experiencia política le permiten tener una gerencia efectiva. Y ha hecho una labor encomiable porque ha podido mantener la República Dominicana en una inserción activa y efectiva, pese al poco tiempo que tiene del ejercicio de sus funciones, pero hay que reconocerlo. Sí, está comenzando prácticamente. Y un hombre muy pragmático, eso le favorece mucho. No tiene ni 4 meses. Y el país, yo pienso que el país está bien representado, con la gestión de Miguel en estas funciones. La Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿hasta dónde tiende a la conformación de un mercado común? Por ejemplo, que sería una cosa fundamental para nuestros estados, el mercado común caribeño, hasta dónde lo que sería, no sé, algo parecido al Mercosur, que está también todavía ahí en ciernes. ¿Hasta dónde nuestras economías tienden hacia eso que ha dicho el presidente Danilo Medina en varias ocasiones, que ha hablado de ese gran mercado común que debemos ser nosotros, de 400 millones de habitantes, o 300 millones, no sé cuánto? Mira, recientemente, hace como 15 días, se produjo una sesión de la CELAC y la Federación Rusa. El canciller y su equipo se trasladaron a San Petersburgo, donde hicieron una reunión precisamente buscando nuevo mercado para América Latina.
y yo creo que fue una reunión muy exitosa. En el contexto ahora de enero, habrá una CELAC China, la República Popular China. Habría un encuentro con ellos, porque ya se han producido encuentros de CELAC China en otra presidencia. Y China ha dicho que tiene más de 3.000 millones de dólares para ponerlo a disposición de los países miembros de la CELAC, inversiones, ese tipo de cosas. Más que por el problema económico, yo creo que la relación con países transcontinentales que puedan contribuir a abrir mercado, a hacer inversión y a contribuir al desarrollo científico, tecnológico, para nosotros es muy importante. Y fíjate que la CELAC no se ha quedado en el contexto latinoamericano, sino que está incorporando naciones de otros continentes y otros bloques extrarregionales para realmente sincronizar nuestras necesidades de comercio, de tecnología, de ciencia, de educación, de medio ambiente. Yo pienso que en ese sentido marchamos perfectamente bien y la República Dominicana también ha hecho su aporte para que eso se realice de esa manera. Y el mercado nuestro, ya no las relaciones con China o con Rusia, sino propiamente el mercado nuestro, que es un mercado nosotros estamos trabajando desde el Ministerio de Integración Regional en tratar de que nuestro mercado se consolide y que podamos insertarnos de manera efectiva. El ingeniero Vargas, como ministro de Relaciones Exteriores, debutó en sus gestiones de ministro con la firma de un memorando de entendimiento con los países de las Antillas neolandesas, es decir, San Martín, Curazao, Aruba y las islas que pertenecen a ellos. Estos son mercados que están en nuestra hábitat natural. Y resulta que lo primero que nosotros hicimos del Ministerio de Integración, porque el gobierno tiene que ser un facilitador del aparato productivo nacional. Nuestro gobierno no produce nada, pero tiene que ir de la mano, aliado con los productores nacionales, con el aparato productivo nacional. Entonces, uno de nuestros papeles es garantizarle mercado a esa producción nacional. O sea, que los campesinos de Moca o de San Juan no tengan el dolor de cabeza de que su producción no tiene mercado. Así como el presidente está pavimentando, está haciendo caminos vecinales, carreteras, para que esos productos puedan salir, también el gobierno está buscando mercado, cosa de que esos productos tengan un mercado garantizado, que no afecte evidentemente el consumo interno de la República Dominicana. Con este acuerdo de este memorando de entendimiento con la Antilla neolandesa, nosotros estamos garantizando buscarle colocación a los productos de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque conversando con el primer ministro de San Martín, nos decía, los productos de ustedes nos llegan a nosotros 15 días después, que vienen trotando por Europa. Por Europa. Y llegan aquí depreciados, con muchísimas intermediaciones, claro, que elevan los costos. Si nosotros logramos suplirnos de ustedes, nosotros le llega el producto más barato y de mejor calidad. Mucho más fresco. Porque exactamente no se deprecia con tantos días, tanto trajín. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, vimos que una de las debilidades que teníamos nosotros como país para poder exportar es el transporte aéreo y marítimo. Y entonces nosotros incluimos en nuestra agenda para conversar con los países caribeños la creación de una flota mercante caribeña. Esta flota mercante caribeña que se mantenga como se mantenía antes la goleta, de aquí para allá, de allá para acá. Ahora, con la modernidad de los signos de los nuevos tiempos, ya no podemos manejarlo con goleta, sino con flotas modernas que tengan refrigeración, que te conserven los productos, que no te lleguen depreciados y que además una dinámica de desplazamiento que de aquí, de República Dominicana al Caribe, en 48 horas nos situamos en cualquier lugar del Caribe. Y no tenemos que durar 15 días dando vueltas por Europa. Entonces, vimos que adolecíamos de eso, de esa debilidad del transporte aéreo y marítimo. Entonces fuimos a plantearle a las islas, vamos a crear esta flota mercante caribeña que sea patrocinada por los gobiernos del Caribe o por capitales privados del Caribe. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno,
que Holanda se nos adelanta. Y ya aquí hay una empresa que tiene varios meses operando, naviera holandesa. Bueno, magnífico. Sí. Hubiéramos preferido que fuera una alianza, una sociedad. Pero si Holanda, con su nivel de desarrollo y con su capacidad adquisitiva, se va adelante, una competencia sana, magnífico. Entonces ya hemos avanzado en eso. Ya creo que con frecuencia, 2 o 3 veces a la semana, hay viajes que están yendo a la ciudad del Caribe. Magnífico. Afortunadamente, el IDAC y los organismos de aeronáutica civil de República Dominicana brindaron facilidades a una empresa aérea que se ha instalado aquí en el país, que ya estaba volando hacia el Caribe. Antes, para llegar a Jamaica, para llegar a San Martín, teníamos que dar una vuelta larguísima por Miami, por Estados Unidos. Ya no. Ya aquí hay una empresa que está utilizando la bandera nacional, que te está yendo ya a 8 o 10 destinos del Caribe, directamente. Hay vuelos diarios a San Martín, a Curazao, a Aruba, a Puerto Rico. Eso es lo que es una integración real. Entonces, ya estamos teniendo resultados reales. Claro. Ya el comercio no tendrá la dificultad. Así como podemos desplazar nuestros productos por la vía marítima, también la podemos desplazar por la vía aérea. Por la vía aérea son cuestión de 1 hora y media, 2 horas, situarte en cualquier punto del Caribe de manera directa de aquí de República Dominicana. Entonces, hemos avanzado ahí. Estamos organizando una reunión con los ministros para principios del año que viene, los primeros ministros de las islas, para entonces identificar sus necesidades y entonces poner en contacto con los productores nuestros para que de manera directa ellos tengan esos mercados y puedan nuestros productos llegar en menos tiempo, a precio más bajo y de mejor calidad. Yo creo que hemos avanzado bastante en eso. Bastante. Bastante hemos avanzado. Sí, porque de eso es de lo que se trata. Y también el ministro de Relaciones Exteriores, está trabajando también la consecución de alguna firma, de algún tratado de comercio con algunos países de manera bilateral. Pero eso todavía se está trabajando, vamos a esperar que en su momento, a cortísimo plazo, se puedan concretar los acuerdos para que el país se entere en qué consiste. Se podría decir que se está trabajando en los dos sentidos entonces, en el sentido de la creación de la conciencia, que se viene trabajando desde Agosto, desde Martí, desde Duarte, sí, conciencia de Bolívar, conciencia de que somos esta sola cosa, ¿no? Somos una unidad, América Latina, el Caribe, creación de la conciencia, porque los cursos que ustedes están desarrollando van en ese sentido. Creación de la conciencia de identidad caribeña, latinoamericana, recuperación de ese aval que nos dejaron ahí Bolívar y los demás padres de Por eso los cursos se titulan Raíces Históricas del Proceso de Integración Regional del Caribe y Centroamérica. Pero al mismo tiempo se está trabajando con la otra que es la materialización de eso en la práctica, el comercio. Mira qué sucede, el presidente tiene mucho respeto por la población y no hace un uso abusivo de los poderes que le ha conferido el pueblo dentro de un proceso democrático por vía electoral, que es el presidente más votado de toda la historia, pero él no se adroga el derecho a pensar y a decidir por el pueblo. Él es un vehículo para canalizar la necesidad del pueblo, integrando y tomando en cuenta el sentir del pueblo. Eso se llama un gobernante democrático. Cuando él crea este ministerio, evidentemente no se tiene una conciencia de masa de qué es esto. Se pudiera pensar que se está abultando más el aparato burocrático del Estado, cuando la tendencia del mundo moderno es reducirlo. Sin embargo, dado la importancia que tiene el papel de la integración, el significado que tiene en términos comercial, diplomático, político, geopolítico, el presidente lo crea, pero nos orienta a que desarrollemos una política de educación para que el pueblo entienda que en nombre de él hemos tomado esta decisión para beneficio del propio pueblo dominicano. O sea, que no es un capricho de un gobernante de turno, ni de un gobierno, sino es parte de un interés, de una herramienta para eficientizar el comercio,
la política, la diplomacia, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo. Estos cursos que silentemente hemos venido realizando, yo creo que han jugado un papel muy importante. Porque además, hemos integrado el universo de la sociedad. Ahorita, cuando te hablaba de los cursos a quienes se los hemos dado, me faltó un sector importante. Porque también nosotros orientamos y educamos a quienes ponen el capital, a los productores, para generar empleo, pero también a quienes generan la riqueza, que son los trabajadores. Le dimos a tres centrales sindicales, la más importante, centrales sindicales, ya recibieron el curso y satisfechos ellos. ¿Por qué? Así como subimos a los diputados, a los periodistas, a los agroproductores, a los exportadores, también se lo dimos a quienes generan la riqueza, que son los trabajadores. Y ahora se lo estamos dando a los militares. Es decir, y nosotros no tomamos en cuenta bandería partidaria, ideológica, religiosa, étnica, nada de eso. El Estado es para todo el pueblo. El espíritu de secta no está albergado en nosotros. Tenemos una norma académica que hay que respetarla. Es decir, nosotros decimos un curso de 52 horas, el que no llena tanta cantidad de horas no puede recibir el certificado. Porque no hace trampa, ni que yo voy ahí un día, firmé, o porque fulano amigo mío me da un certificado para tener un currículum. No, espérate, ahí hay un rigor, y ahí el director de los técnicos de los cursos, Elías de Acosta, es muy riguroso con eso. Y yo también, yo estoy pendiente. ¿Cuánta gente empezaron el curso? Y todos los días que pasamos un informe de quiénes asistieron, quiénes no asistieron. Y al final, cuando se van a imprimir los certificados, que está avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por la Escuela Diplomática y Consular de la Cancillería, o sea, tiene un gran soporte académico. Entonces, por eso nosotros tenemos que velar, porque esto se cumpla con la rigurosidad académica, ética, moral, que requiere este tipo de cosas. Ustedes están trabajando la creación, o mejor dicho, el afianzamiento de esa conciencia latinoamericanista, antillanista, de que hablaron los padres de la patria. Óyeme, qué largo el trabajo, ¿eh? Tenemos 2 siglos, 3 siglos en esto, desde que ellos dejaron, desde que empezaron las luchas hasta el día de hoy. Pero en el día de hoy es que llega el momento de la concreción, el momento de la institucionalización, porque la creación de este ministerio que tú encabezas va en ese sentido, en la concreción, ya en cuanto a la creación de instituciones. Esto no va a depender ya de fulano, de sutano, o de Miguel, o de Danilo Medina, o de mí, o de nadie. Eso está institucionalizado y ya la continuidad de esos programas estamos convirtiendo eso en políticas públicas. Exacto, son políticas públicas. Los procesos pasan por esas vías, ¿no? La desaparición de los líderes tiene que ir hacia la sustitución de ellos por las instituciones que ellos entendían además que eran las que debían asumir los liderazgos. Ese es el legado que nos dejan los ese es el legado. Ese es el legado que nos dejan. Está pensando ahora, por ejemplo, en la desaparición de Fidel Castro, que acaba de morir. La Revolución Cubana tendrá que demostrar si está institucionalizada o no, porque si no es una institución ya, de hecho, consolidada en su pueblo en 50 años, pues entonces estaría en graves problemas con la desaparición de sus líderes, por ejemplo. En el caso nuestro, pues también podríamos decir que es ya de eso de lo que se trata, de crear instituciones que puedan caminar solas. Ramón, en el caso nuestro, yo no soy tan optimista en el sentido de que la cultura nacional no tiene un apego, un reconocimiento a la continuidad de Estado. Aquí todavía el sistema político es muy clientelar y no respeta la institucionalidad de Estado. Una persona donde el Estado hace una inversión, Ramón, el Estado, con recursos del pueblo, lo manda a prepararse a X país.
es una inversión de tiempo y dinero que hace el Estado en Ramón. Claro. Pero Ramón viene con todo su conocimiento y con toda su ganas de ponerlo al servicio del país, y resulta que dentro del sistema democrático que ve la República Dominicana hay una alternabilidad, viene otro partido, otro gobernante, y por el hecho, el hecho de que fue otro partido que mandó a Ramón, otro gobierno más bien, que mandó a Ramón a formarse, Ramón hay que satanizarlo y no puede continuar brindando su conocimiento. Nosotros adolecemos de eso, lamentablemente, pese a que el MAC, el Ministerio de Administración Pública, está elaborando una serie de leyes, de preceptos que protegen al ciudadano de servicios públicos y de la carrera administrativa. Eso es importante. Todavía no nos hemos afianzado en eso, En el caso de Cuba, dado el sistema político que tienen ellos y dado el rigor del liderazgo de Fidel Castro, las cosas son distintas. Fíjate que hace 8 años que Fidel, con la Revolución Cubana, vino produciendo una transición sin ningún trauma, sin ningún dolor, motivado por un problema de estado de salud de Fidel cuando fue que se fue al quirófano por primera vez. Y él mismo anuncia al mundo y a su país que está adoleciendo un problema de salud y que se va a ausentar de sus funciones públicas y políticas por asuntos de salud. Y posteriormente produce la transición del primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, que es su hermano Raúl, con todo el mérito del mundo, porque no vayan a decir ahora que ahí hay una dictadura porque Fidel pone y delega en su hermano. No, pero su hermano tuvo una sierra con él. Su hermano ha estado construyendo esa sociedad con él. No es que Fidel le está regalando nada. Desde el Moncada, desde antes. Desde el Moncada, de Bahía de Cochino. Desde las luchas estudiantiles. Toda la época del estudiantil y todo eso. Entonces, se produjo eso. Ya Fidel era como un santuario donde la gente iba a consultarlo, a venerarlo, daba su orientación. Y con la gratitud del pueblo, de su partido, siempre todo el respeto y todo el mérito para él. Raúl lo decía, aquí el líder de transfusión es Fidel. Fidel es insustituible. Pero quien estaba siguiendo el día a día, ahí era Raúl. Es decir, se va Fidel físicamente, pero el marco institucional continúa, el Estado continúa, porque esa transición se hizo. Ahora, ¿qué deja Fidel ahí? Un gran legado. Cuando los cubanos dicen, yo soy Fidel, ¿qué están diciendo? Sí. Yo soy la garantía, Fidel no se ha ido, Fidel queda, Fidel ha sembrado, Fidel está presente. Pero fíjate esto, Ramón, en el último panegírico que se hizo en Santiago de Cuba, ¿qué dice Raúl? Fidel pidió que no se denominara ninguna institución pública, calle, monumento, con su nombre. Nada de eso. ¿Qué hace Raúl? Pues somos hijos del destino, ya Raúl tiene 84 años. Dice, a la primera oportunidad voy a someter un proyecto de ley para que eso se convierta en ley, para que no aparezca después otro diciendo que no, eso fue un deseo de Fidel, pero Fidel sembró demasiado, aquí hay que venerarlo. No, un proyecto de ley que prohíbe eso que fue el deseo de Fidel. ¿Por qué Fidel dice eso? Cuando yo voy a Asia, a Corea, la cultura política ahí es totalmente diferente. Un culto a la personalidad enorme. Tú te vas a Corea del Norte y tú te ves los grandes monumentos a Kim Il-sung, y aquí nació Kim Il-sung, y Kim Il-sung para aquí, Kim Il-sung para allí. Bueno, ¿qué te digo? Yo, ¿qué es lo que le digo a ellos? Miren, mis amigos, yo vengo de una cultura distinta a esta. No me voy a entrar a polemizar con ellos, de que si eso es correcto o no es incorrecto, porque cada quien es dueño de su situación y cada quien tiene su propia identidad y su idiosincrasia. Cultura, claro. Pero evidentemente para mí me es muy duro. Y Fidel, caribeño, latinoamericano, es opuesto a eso. Yo no he visto una sola estatua en Cuba de Fidel. Y fíjate que Fidel muere y Raúl le comunica al mundo y a su pueblo de qué pensaba Fidel con relación al culto de la personalidad. Y se opone y ya está sometiendo un proyecto de ley
para que eso sea por ley y nadie se equivoque con eso. Entonces, ahí hay un legado que realmente la ausencia física de Fidel no va a afectar en nada a eso, en absoluto. Un pueblo, un partido unificado, y además, cuando tú te pones a hacer el cotejo de lo que era Cuba antes de la revolución y de lo que es Cuba a la ida de Fidel, los grandes aportes que Fidel hizo a su país en materia de salud, de educación, de ciencia, de tecnología, de deporte. Un país asediado, agredido, amenazado, que ha tenido que desarrollar prácticamente una economía de guerra para poder sobrevivir a un bloqueo que no es más que una política de terrorismo económico, y es capaz de sobresalir en estas áreas tan fundamentales que muchos países llamados de primer mundo no la tienen, y que los organismos internacionales han tenido que reconocerle a Cuba, aún dentro de todo su asedio, esos logros que están ahí, las estadísticas están ahí. ¿Cuál es la mortalidad infantil que tiene la Revolución Cubana? ¿Cuál es el nivel de alfabetismo que tiene la Revolución Cubana? Y ellos también tienen una gran responsabilidad, han tenido y seguirán teniendo una gran responsabilidad de irse readecuando a los signos del nuevo tiempo, de hacer su reingeniería social, política, económica. Y lo están haciendo, Ramón, a su bendita manera, sin el tutelamiento, sin la injerencia, sin la receta de esas grandes naciones que meten sus narices en todo. Ellos tienen su dinámica, tienen su institucionalidad, tienen su constitución. Pero hoy, la ley de inversión extranjera cubana es de la más avanzada y más atractiva que pueda haber en América Latina. Te facilitan el mercado y te están facilitando la infraestructura donde tú solamente tienes que llevar el capital. Porque ellos con el bloqueo han dejado de percibir, de tener materia prima para sus empresas, para sus industrias. Entonces, ¿qué hacen? Ramón, pon el capital, ahí está la infraestructura y tiene el mercado. No todas las inversiones son así. Tú tienes que empezar desde cero, tú traes tu capital, tienes que pelear tu mercado y tienes que crear tu infraestructura. Entonces, Cuba se ha convertido en algo atractivo. Y eso de Donald Trump, que yo voy a echar todo para atrás, bueno, vamos a ver. Porque ya hay empresas que han generado intereses. Y son los grandes empresarios norteamericanos que han estado forzando para el levantamiento del bloqueo. Y hay empresas que con las medidas administrativas que ha tomado la administración de Barack Obama, ya están poniendo su vista hacia Cuba y ya están llegando a Cuba. Sí. En mi último viaje yo encontré dos líneas aéreas norteamericanas, la JetBlue y la American Airlines, para el anuncio. Está viajando casi todos los días. Saliendo del aeropuerto José Martí. Sí. Ahora, ¿cómo va a venir Donald Trump a decir a esta gente? Que miren, yo sé para atrás todo esto y ese mercado ustedes no pueden seguir ahí. ¿Cómo lo va a hacer? Pero además, cuando tú revisas las votaciones en la Florida, la gira que representan la política exterior de Barack Obama, que era la continuidad de esa política, y que han ido buscando y produciendo el acercamiento con Cuba y el diálogo bilateral con Cuba y la visita que hizo a Cuba y la apertura, la reanudación de las relaciones diplomáticas, la gira sacó más de 2 millones de votos por encima de Donald Trump en la Florida. Lo que eso es una buena medición para entender que ese exilio cubano está de acuerdo con esa política de apertura y del levantamiento del bloqueo contra Cuba. Entonces, ¿cómo va a venir Donald Trump ahora a decirle que no, esto no va, eche para atrás, esto no nos conviene? No va a ser fácil. Hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad, Ramón? Te digo que no va a ser fácil, Ramón. Vamos a ver. De todas maneras, el mensaje va en el sentido de la institucionalización de los procesos. En eso es que estamos. Lo importante de todo esto es, bueno, ustedes lo vienen trabajando de una manera magistral, porque trabajar desde esas raíces históricas que ustedes vienen trabajando con este proceso de creación de estos espacios de estudio del fenómeno a la materialización ya en términos de relaciones comerciales, mira, Ramón, en términos de negocios, etcétera. Dentro de los planes que tenemos para este año, tenemos la creación de un observatorio.
y la creación de un centro de documentación. Para observatorio que tendría que monitorear funcionar todo el proceso de integración que se dan en el mundo, no solamente en la región o en el continente, en el mundo. Para de esa manera nosotros orientar, alimentar las instituciones que de una manera u otra tengan que ver con eso. Pero empezando por el despacho del señor presidente, que es que nosotros lo mantenemos alimentado con algunas informaciones. Pero no te creas que esto es una labor tan fácil y tan pasiva. Nosotros permanentemente estamos pasando bibliografía, informaciones, recorte periódico, de lo que está pasando en el mundo con un proceso de integración. No por casualidad el presidente apoya y promueve esta política. No, y crea un ministerio. Crea un ministerio. La mejor señal es la creación de ese ministerio. El Parlacén le dio al presidente el año antepasado, le dio un reconocimiento a la más alta condecoración de la orden de Francisco Morazán. Y entre una de las motivaciones fue el reconocimiento por haber creado un Ministerio de Integración Regional. Y en los foros del SICA, que ahora el día 15 hay una reunión en Managua, Nicaragua, del SICA, también se han hecho alusiones. Incluso el Parlacén sacó una resolución recomendándole a cada uno de los países de Centroamérica la creación de un Ministerio de Integración, tomando en cuenta la experiencia de la República Dominicana. ¿Qué te parece? Claro. Dime una cosa, y el vecino que tenemos más cerca, Haití, ¿cómo marcha ese tema, esa agenda? Yo creo que tiene un nuevo momento ahora con la elección estamos en un nuevo momento. Además, Moisés. Ramón, yo creo que hay que saludar con la tranquilidad que se produjo el proceso electoral reciente en Haití. Una buena señal. Con la madurez con que el presidente provisional condujo en ese tiempo a ese país tan convulsionado, tan complicado. Y yo creo que estamos en un buen momento con nuestros vecinos, que ellos han ido entendiendo. Fíjate que el primero en llegar, como siempre, el país siempre el primero en llegar frente a la desgracia de ellos, en este caso Danilo, mandó un convoy, que no 500 camiones. Que no es que nos sobra nada a nosotros nos falta de todo. Al contrario. Pero un sentido humano, solidario, manda el convoy. Aparecen unos congresistas y sacan una resolución mandando salir a los militares que estaban custodiando el convoy. No era que estaban ahí para inmiscuirse en asuntos internos, ni que estaban con la minuta. No. Nosotros no tenemos gente en la minuta. Sacan esa resolución. ¿Qué hizo el presidente interino? Que se desvinculó de esa decisión, incluso le pidió excusa al pueblo y al gobierno dominicano. Una actitud sensata, y madura, y responsable, que hay que saludar. Entonces, el nuevo clima que se está creando ahí, bueno, hay que respaldarlo, que hay seguimiento. Yo creo que está en nuestro mejor momento entre las relaciones. Vamos a ver. Y son parte de estos mismos procesos. A ser verdad, yo creo que ellos no están entendiendo mucho eso, porque aquí hay una falta de institucionalidad y hay una situación interna de atraso que a veces los esquemas se rompen con ellos. Cosas que tú crees que deben venir así, vienen de otra manera, porque uno nunca sabe a qué atenerse con ellos. De todas maneras, nosotros seguiremos como gobierno siendo una actitud humanista, dentro de un marco de soberanía, de independencia total. En un proceso de creación de sus instituciones, porque es que no las tienen. Nosotros, el gobierno, Danilo Medina, reiteradamente le ha ofrecido asesoría y le ha mandado técnicos, pero ahí la cosa está tan descompuesta que ni siquiera, hasta para ayudarlo da brega. Son demasiados intereses. Hasta para ayudarlo da brega. Porque hay una clase dominante ahí que también se nutre del dolor y el sufrimiento de ese pueblo. Claro que sí. Esa gente que te dicen de que los productos dominicanos no pueden entrar porque tienen la fiebre aviar o que tienen la fiebre no sé qué cosa. Mentira. Es un problema de competencia de mercado. Es un problema que ellos quieren adueñarse del mercado y no quieren que los productos dominicanos entren. Pero ¿qué sucede? Que los productos dominicanos tienen tantos años entrando ahí, que
que ya se han adueñado del paladar de los haitianos. Cuando tú le llevas a haitianos un pollo de esos de Miami, ellos prefieren el pollo dominicano. Fíjate que ya se han acostumbrado al paladar nuestro, se han acostumbrado. Entonces, no es un problema de fitosanitario, es un problema de competencia de mercado. Y entonces, no hacen daño. Porque nosotros que vivimos del turismo, y cuando ellos divulgan en el mundo que aquí hay tal cual enfermedad, no hacen daño, no hacen daño. Entonces, ellos no corresponden con la actitud generosa y solidaria y humana que nosotros tenemos hacia ellos. Y se desbordan. Evidentemente, tú no puedes juzgar eso con una política de Estado, ni con una actitud del pueblo. Son sectores. Nosotros tenemos que identificarlos, que tienen su enclave aquí en el país. Tienen su enclave aquí en el país, porque aquí hay ONG que están financiadas por esas grandes naciones, por Estados Unidos, por Canadá, por Francia, que su papel es básicamente eso, de tratarnos nosotros, de dibujarnos nosotros, con propósito que respondan a los intereses de esos países, que han querido endulzarnos esa desgracia, y ellos no han sido ninguno más solidarios que nosotros. Así es. Nosotros no hay un foro internacional de todos modos, que nosotros no hagamos un reclamo de que se vaya en auxilio del pueblo haitiano. Y ellos que han ofrecido y no han cumplido. Todavía los ofrecimientos que se hicieron cuando el ciclón, cuando el terremoto, todavía no lo han cumplido. Claro. Y muchas de esas figuras de esos países que se fueron a administrar las ayudas internacionales, están cuestionados, no han podido presentar un balance, un reporte hacia dónde ha sido destinada esa ayuda, dónde están esos fondos. Entonces, de ahí la importancia, Miguel, de esto, seguir trabajando estos foros, como la CELAC, como el SICA y todos esos organismos regionales que van en el sentido de institucionalizar y de hacer concreto, material, tangible, la creación de esta comunidad. El que no se adhiera a esa agenda se va a quedar afuera. De ahí la importancia. La diplomacia del presidente Medina ha sido muy activa, muy efectiva. Fíjate que ellos, cuando nosotros empezamos el proceso de regularización de todos los extranjeros, no de los haitianos, están los chinos, están los norteamericanos, están todo el mundo, pero ellos quisieron destacar los haitianos, que fue una decisión que no la tomó el Poder Ejecutivo, no fue el Danilo Medina. No, fue el Tribunal Fue un tribunal constitucional, un poder del Estado reconocido y establecido constitucionalmente. A Danilo Medina, a quien más trastorno le ha creado esa decisión fue a Danilo Medina, que tuvo que distraer el centro de su oferta programática de gobierno para poder defenderse frente a las agresiones que generaron eso en los foros internacionales. Porque cogieron entonces al Caricón, Raúl González de San Vicente y Granadina, llevó la voz cantante contra el país, contra el país, contra el país. Y desarrollaron una diplomacia con el patrocinio de esas grandes naciones. No te creas que fueron esas islitas nada más, para dibujar al país. Cuando ningún país en el mundo han tenido tanta generosidad, tanta solidaridad, tanto humanismo con el pueblo haitiano como ha tenido la República Dominicana. No lo hemos tenido. Así es. Aquí internamente, los antihaitianos, porque también lo hay, criticaron a Danilo porque mandó el convoy. Vaya usted a ver. Porque le estamos extendiendo la mano a alguien que lo necesita. Esa gente que hablan en nombre de Dios, porque dicen que son cristianos, en nombre de Dios están criticando una acción generosa, solidaria y humanitaria, como la que tomó el presidente Medina cuando fue en auxilio de esa gente. ¿Por qué? Porque todas esas agencias están detrás estimulando la rivalidad, estimulando la confrontación, la división. Y nosotros somos humanos y solidarios con ellos, entendiendo que hay dos realidades, étnica, ¿verdad?, religiosa, cultural, distintas a la nuestra. Somos dos realidades, compartimos la isla, usted allá y nosotros aquí. Eso de fusión de isla, eso de adhesión a la isla, no, eso no. Bien, se nos agotó el tiempo. Una cosa es la integración, otra cosa es la fusión. No, está claro. Está totalmente diferente. Se nos agotó el tiempo. Gracias a Miguel Mejía, muy rápido, tú sabes, el tiempo es corto aquí. Y además cuando se tiene una tertulia tan rica como lo es la agenda internacional. Hizo falta don Guillermo Rical
Vamos a mandarle una miel de abeja de esa con miel de limón. abeja para esa gripe, claro que sí. Gracias a Miguel Mejía, ministro para Políticas de Integración del Gobierno de la República Dominicana, por esta conversación tan amena, tan rica. Y gracias a usted por estar ahí con nosotros. No se vaya porque nos vamos a los deportes con Lalo y a Ecomundo con el economista Lucas Vice en poco tiempo. No se mueva de ahí.